Bienvenidos amigos televidentes, miércoles 22 de marzo del 2017, ya estamos en Pensamientos Críticos, soy Carlos Rabascal. Gracias por cierto el día de ayer por los comentarios y la sintonía en Pulso Político, en la entrevista que hiciéramos a Diego Martínez, ministro coordinador de la política económica. Bueno, el día de hoy tendremos a Javier Zavala Egas, jurista, penalista y analista político, por cierto, con quien vamos a hablar sobre el tema de la coyuntura política electoral de cara ya a las elecciones a cortísimo plazo, al 2 de abril, las elecciones presidenciales por el balotaje, y luego tendremos a Doris Solís, secretaria ejecutiva de Alianza País. Javier Zavala, muy buenos días, gracias por haber aceptado esta invitación. Y bueno, madrugando, Javier Zavala, bueno, y esta segunda vuelta electoral, ¿qué la está caracterizando? Da la impresión, por un lado, que las candidaturas de Lenín Moreno y Jorge Glass han tomado la iniciativa y pasaron de la defensiva al ataque, y más bien la campaña de Guillermo Lasso, Andrés Páez, como que ha entrado en una especie de modorra. ¿Cuál es tu criterio, Javier? Bueno, Carlos, buenos días. Yo empezaría diciendo que recordemos que el tema de la corrupción y la lucha contra la corrupción lo posicionaron electoralmente las candidaturas de la oposición. Pero irónicamente o paradójicamente, los petardos de la corrupción más que nada han reventado sobre el lado de las candidaturas de la oposición. Entonces, eso a mi modo de ver explicaría un poco el aguante de la marcha inicial rauda en esta segunda vuelta. Es lo que yo vería por lo pronto. Ok, ha habido y sucedió lo que mismo que ha sucedido en la primera vuelta electoral, una guerra de encuestas y un poco crear un imaginario a partir de estas encuestas. Sedato se ha visto involucrado en este tema, primero con una encuesta al 24 de febrero, prácticamente casi inmediatamente luego de las elecciones de la primera vuelta, un silencio en un espacio importante y luego se decía empate técnico y ahora casi 5 puntos de diferencia. ¿Esto creerías que termina afectando a la candidatura de Guillermo Lasso, Andrés Páez? Yo creo que debemos analizar el tema de que las encuestas son más que nada instrumentos de investigación, de sondeo hacia la opinión pública para que una vez correctamente interpretadas puedan darnos algún tipo de conclusión. Lo que las encuestas no pueden ser son instrumentos de manipulación de la opinión pública, que es otra cosa. Una cosa es que tú sondees la opinión pública y seas hacia dónde va la tendencia. Otra cosa es que tú manipules la opinión pública para que vaya a una tendencia predeterminada. Yo en los documentos que vi ayer, obviamente en redes sociales y exhibidos en un video con la rueda de prensa de la doctora Rosana Alvarado, pienso que hay mucho que investigar y pienso que es un tema serio, pienso que está envuelta la lesión a la fe pública. La fe pública no es otra cosa que la confianza que el Estado quiere provocar en la ciudadanía frente a ciertos documentos, frente a ciertos papeles. Entonces, que hay una lesión a la fe pública, si esto se confirma, sí, hay una lesión a la fe pública y yo creo que eso tiene que ser confirmado. De otra parte, para el país, para el votante, no era tampoco extraño ni raro pensar que Sedato era la encuestadora oficial de la candidatura de Guillermo Lasso y Andrés Páez. Y esto sí definitivamente también es un duro golpe, no solo porque la credibilidad de Sedato está en entredicho, sino porque además estos resultados sorpresivos de anoche, que a mí me impresionaron, sacados, al menos yo los vi en la cuenta oficial de Sedatos, implican un cambio de 4 o 5 puntos en cuestión de horas. Entonces, yo no sé hasta qué punto cómo se justifica eso. Bueno, ese es el tema que es casualmente lo que habría que investigar y que los funcionarios de Sedatos deberían responder. Ahora, vamos a lo siguiente. ¿Qué de nuevo has visto en la campaña, en cambio, de Lenín Moreno, Jorge Glass? En esta segunda vuelta, comencé diciendo, pasaron de la defensiva al ataque, pero ¿has visto un cambio de contenido, un cambio de protagonismo, de esencia en la campaña? No, yo sigo viendo lo mismo. Yo creo que Lenín Moreno sigue liderando su mensaje, sigue abriendo puertas, tocando puertas, provocando diálogos, escuchando. Eso es lo que yo veo. Y lo veo a Jorge Glass un poco más metido en la campaña de lo que lo vi en la primera vuelta. Eso es lo que yo veo. Frente a la primera vuelta no veo realmente más cambios absolutamente que esos,
Creo que la campaña está siendo bien llevada. Creo que Rafael Correa está en sus actos de gobierno, no se inmiscuye en la campaña y lo deja liderar a Lenín Correa, a Lenín Moreno su mensaje. Ahora, el tema de la corrupción fue el eje central de la primera vuelta. Ayer Guillermo Lasso había anunciado que iba a hacer una declaración y a dar a conocer la lista de los implicados en el caso Odebrecht en un conversatorio que tenía aquí en la ciudad de Quito. En definitiva, no dio a conocer y dijo que lo iba a dar a conocer en los 30 primeros días de su gobierno. ¿A qué atribuyes que cambió de opinión, que haya cambiado de opinión? Significaría es que existen los datos, significaría es que lo bypassea y lo evita para evitar algún tipo de responsabilidad legal, o sencillamente no hay algo que presentar. Yo, de la información que tengo y he revisado esa lista de nombres, al menos con respecto al Ecuador, en el tema Odebrecht, no existe. Es una lista que no ha salido tanto por acuerdos de confidencialidad por un lado, como por reserva sumarial hasta que las investigaciones penales terminen por otro. Es decir, es una lista que va a salir en su momento oportuno. Se prevé que el momento oportuno sea el mes de junio. Entonces, ayer cuando leí el mensaje de Guillermo Lasso sobre la rueda de prensa, yo sí predije que no iba a haber ninguna lista. Para mí lo que se hizo fue generar una especie de expectativa, convocar a los medios de comunicación y centrar la atención de la campaña en ese tema. Pero hacer una rueda de prensa, ofrecer nombres para luego de 30 días de que hipotéticamente él se posesione como presidente de la República, es hacer pública una lista que ya sería pública. Porque a partir de junio, repito, la lista está disponible para todo el mundo, no solo para Guillermo Lasso. Entonces, o sea, finalmente fue puro humo. Ahora, desde el punto de vista legal, Javier, tú eres penalista muy reconocido en el Ecuador, desde el punto de vista legal, es decir, lo que se dé a conocer en este momento con sobrenombres, apodos, etcétera, etcétera, en el tema mediático, ¿obligaría a tener algún tipo de indagación fiscal en relación a estas eventuales listas que a ciencia cierta no tienen un sustento, no tienen una fuente en cuanto que sea, que tenga validez como para iniciar alguna acción? El dueño de la acción penal pública en este país es el fiscal general del Estado. Y el fiscal general del Estado, a efectos de iniciar un expediente preliminar de investigación, a efectos de iniciar un procedimiento penal, necesita recibir la noticia criminal por algunas fuentes, establece la ley. Puede ser una denuncia, puede ser un informe, pero en definitiva puede ser por alguna fuente, pero que le dé algo de credibilidad, veracidad y algo que formalmente como noticia criminal tenga el esbozo de un delito. Ahí puede iniciar el fiscal general algún tipo de expediente previo a efecto de recabar la información necesaria y ver si finalmente se provoca una imputación. Pero esto de que una lista de nombres cae del techo, o alguien se la encontró en el parque, o la recogió de la calle, para iniciar un expediente, o sea, eso no tiene ningún sentido. Punto uno. Y punto dos, de lo que yo conozco, la Fiscalía General del Estado tiene destacados equipos de trabajo, tanto en Brasil como en Estados Unidos. Y los convenios de asistencia penal, si mal no recuerdo, suscritos en Nassau, lo que van a provocar es que la información vaya de fiscalía a fiscalía. Es decir, el órgano que va a centrar la información en el Ecuador, como no podría ser de otra manera, es la Fiscalía General del Estado. Entonces, y esa es información oficial. Entonces, ¿a qué aventurarnos con una lista que, repito, o cayó del techo o fue recogida del parque? El tema Odebrecht es un tema que le interesa a todo el país. El problema es que el tema Odebrecht, este tema fue politizado, fue metido en la campaña electoral y ahí tiene necesariamente para ciertas candidaturas que cumplir tiempos electorales, pero no tiempos legales, y ahí están equivocados. La investigación Odebrecht internacionalmente tiene sus tiempos y no tienen por qué coincidir con los tiempos electorales del Ecuador. Ahora, pero hay sectores de la oposición que dicen, a ver, ¿cómo es posible que en Colombia y en Perú se esté actuando y que en Ecuador no? ¿Cuál es el elemento diferenciador como para que en Colombia y en Perú tengan cierta información y en Ecuador no lo tengan, de acuerdo a la oposición? Hay un detalle adicional.
los acuerdos de confidencialidad o los acuerdos y compromisos que Odebrecht llega a los diferentes gobiernos, llámese Perú, llámese Colombia, llámese Panamá, son acuerdos de confidencialidad que a cambio de inmunidad o a cambio de impunidad o a cambio de seguir trabajando en dichos países o a cambio de que no los revoquen o resilen los contratos con los que han venido trabajando, a cambio de todo eso, Odebrecht les ha suministrado información. Entonces, con esta información, esos gobiernos están trabajando, más allá de que efectivamente puedan haber hecho investigación interna. Pero esto sale, esta fuente de noticias es la misma Odebrecht, que lo que está negociando, repito, es seguir trabajando o inmunidad. Ahora, en ese sentido, el propio presidente de la República ya ha anunciado lo que pretendería a Odebrecht y rechaza cualquier acuerdo con base en la impunidad. Es que tiene razón, porque es inconstitucional. El Estado ecuatoriano no puede negociar su poder punitivo o su jurisdicción penal. O sea, ante el cometimiento o evidencia de infracciones penales, el poder punitivo, el derecho o el poder de penar que tiene el Estado ecuatoriano tiene que cumplirse. Más allá de que se llegue a algún posible acuerdo, más allá de que haya una cooperación eficaz, más allá de que la pena puede ser rebajada o la sanción rebajada. Pero la jurisdicción punitiva tiene que ejercerse. Por eso digo, es inconstitucional. Ahora, se está criticando mucho la presencia en la ciudad de Washington, la capital de Estados Unidos, del procurador y del fiscal. A criterio tuyo, ¿eso tiene algo de raro? Absolutamente nada de raro, porque si precisamente lo que se está haciendo es negociando un acuerdo que pueda provocar investigaciones, juzgamiento y sanción en el Ecuador, tiene que negociarse las cláusulas base o los compromisos base que ha puesto Odebrecht para seguir con estas discusiones. Entre ellas, repito, la inmunidad, seguir trabajando en el país, etcétera, o cuál es la multa que eventualmente deberían pagar. Eso no es cuestión de sentarse a conversar una hora y a tomarse un café. Eso es un proceso de conversaciones que tiene que llevarse en Washington, en Ecuador, en donde sea pertinente. Es decir, hemos llegado a un tema, a una politización del caso, que palo porque bogas, palo porque no bogas entonces. Claro, es que se aspiraba a que la lista famosa de Odebrecht caiga como una bomba atómica dentro de la campaña electoral. Y esos son tiempos políticos, son tiempos electorales, que además de quitarle seriedad al tema, que es un tema bastante serio, lo que hace es politizarlo. Y se aspira, repito, que los tiempos de esta investigación sean tiempos electorales del Ecuador, lo que al mundo entero no le importa. Ahora, dentro del discurso sobre este tema de Odebrecht o de la famosa lista, se menciona, y de parte ya del gobierno nacional y de la propia campaña, dice, bueno, hay una lista que no se conoce, nosotros no podemos hacer nada porque todavía no hay una información oficial, pero en el Ecuador sí se han realizado ciertas acciones que eventualmente podrían constituirse en delito tributario, pero que por las fechas de ocurrencia aparentemente estos supuestos delitos tributarios podrían estar vinculados al tema Odebrecht, y se refiere básicamente a funcionarios o personas o asesores relacionados al municipio de Quito. ¿Tú crees que se ha dado el mismo tratamiento en términos de información, en términos de noticia y en términos incluso del discurso político en relación a este caso, o a la simple especulación de quién o no quién o quiénes estarán en la lista de Odebrecht? A ver, en el expediente que se ha iniciado por supuesto enriquecimiento ilícito en contra de un asesor no oficial de la Municipalidad de Quito, entiendo que hay un expediente que está caminando. Yo no sé si finalmente los montos de dinero tengan alguna relación con el tema Odebrecht. Eso absolutamente no lo conozco, pero yo creo que de alguna manera se está midiendo con la misma vara los diversos temas, porque fíjese usted que de casualidad hace un par de días me enteré que por el tema Caminosca, que fue un reportaje supuestamente de investigación que publicó uno de los diarios del país, se ha iniciado un expediente de investigación, y este expediente de investigación previa ya ha llamado a rendir su testimonio o a rendir su versión al periodista que titularizó la investigación. Entonces, ya hay un expediente que está caminando por el tema Caminosca, que es realmente un tema que de alguna manera
toca aclarar al sector oficial. Pero sobre lo otro, sobre este del asesor de la Municipalidad de Quito, no sabría decirle si hay algún tipo de vínculo con el tema de Odebrecht. Eso habrá que rescatarse del expediente. Y ya para terminar, a Javier Zavala, las elecciones terminan siendo el 2 de abril, hasta el día de hoy a las 12 de la noche se pueden publicar encuestas que ya han sido publicadas y ya todo el mundo las conoce. ¿Prevés alguna sorpresa para la próxima semana o ya las cartas están echadas? No, yo creo que a nivel de resultado electoral no le veo ninguna sorpresa. Yo creo que todas las encuestadoras han cerrado con una ventaja de Moreno. 4, 5, 8, algunas he visto que han llegado hasta 16. Mi vaticinio es que va a haber entre 8 y 12% de diferencia entre Moreno y Lasso, a favor de Moreno. Bueno, ¿qué prevés para ese día? Porque mucho también se especula de que el 2 de abril, independientemente de cuál sea el resultado, vamos a repetir las escenas de la primera vuelta en el tema del imaginario, el fraude, el tema de calentar las calles, el tema de construir un mal ambiente en ese sentido. Yo ayer la escuché a la doctora Rosana Alvarado en una rueda de prensa, inclusive pasó un audio en el cual el candidato a vicepresidente Andrés Páez como que decía y aseguraba que ellos, me refiero a esa candidatura, iban a tener los resultados electorales 45 minutos antes que los que podía tener o dar el Consejo Nacional Electoral. Eso es peligrosísimo porque obviamente los resultados que van a dar 45 minutos antes van a ser resultados favorables a ellos. Y eso lo que va a implicar es que con ese motivo se llame nuevamente a la gente de las calles y al CNE. Mientras el CNE siga contando, siga escaneando actas, siga escrutando, va a haber 5, 4, 6 mil personas en la calle frente al CNE. Y eso lo haría muy peligroso porque de otra parte la candidatura de Alianza País legítimamente va a querer defender su voto y la voluntad popular. Y eso puede provocar enfrentamientos. Yo haría un llamado ético de un lado a los candidatos a efectos de que se comprometan a esperar y respetar resultados, y de otra parte un llamado a las fuerzas de seguridad interna de la República, porque puede haber un problema ese día. Estas declaraciones que dio a conocer Rosana Alvarado, ¿conllevarían responsabilidad de carácter legal? Eventualmente sí, eventualmente ameritaría inclusive el inicio de un expediente, y ya en el expediente se vería si se habría configurado algún tipo de infracción. Javier Zavala Egas, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Carlos. Bueno, hacemos una pequeña pausa y regresamos.